transmisión esté ya activado, porque no sé por qué no aparecía, digamos, el aviso como tal. Muy bien, ahí está alguien ya que se ha conectado. Me puede decir si se escucha bien. Vamos a subir un poco más el volumen. Yo creo que está bien, ¿no? Muy bien, Javerín. Bienvenidos, Shabbat Shalom. Vamos a empezar con el estudio, o a continuar con el estudio de la carta a los Efesios. Estamos ubicados en el capítulo 4 y vamos a retomar un poco las ideas que estábamos mencionando, ¿no? La clase pasada estuvimos viendo cuál era el propósito de la colocación, de la entrega. Habíamos hablado del versículo 11 del capítulo 4, cómo Dios había dado. Y el verbo edoken es muy importante porque es Dios el que da, el que pone. Estamos hablando de dones, ¿no? Y habíamos hablado pues precisamente de los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores maestros. Ahora quiero repasar alguna cuestión aquí importante, y es que, claro, el uso contemporáneo de la palabra pastor causa algún tipo de necesidad de revisar la idea. ¿Y por qué? Porque, claro, se creó la idea de que pastor era el que llevaba una comunidad, pero resulta que muchas veces ese que está allí de pastor, que ha sido puesto tal vez por una forma apresurada de hacer las cosas, no es un maestro. Entonces también hay que decir, y lo aclaro por si acaso, que si hay un maestro no necesariamente es pastor, que debería serlo, pero tal vez no lo es. Como pudiera ser, por ejemplo, en mi caso, que yo lo he dicho muchas veces. Hay algunas personas que a mí en los comentarios me ponen pastor y yo digo, yo no soy pastor, porque yo no tengo ovejas a mi cargo. De momento estoy compartiendo una maestranza, estoy compartiendo unos conocimientos, pero pudiera decir que pastor soy como mucho de mi esposa. Y de repente pues nada más, ¿no? De momento no tengo unas ovejas a mi cargo como tal. Pero no funciona al revés. El pastor no puede ser pastor sin ser maestro, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, son dones que Dios puso y habíamos hablado de unos para, o sea, unos propósitos, ¿no? Y habíamos terminado con algo muy importante que era la medida de la estatura, y habíamos hablado de la tapa del propiciatorio, el caporets, de la plenitud o de la llenura de Mashiach. ¿Okay? Saludos allí en Fuengirola, a hermana Elsa Ofelia. Muy bien, entonces habíamos hablado de estos Miluim de Mashiach, que así se tituló la sesión pasada, y habíamos visto en resumen cómo el hecho de haber venido él aquí a ofrecerse en sacrificio, traspasar los cielos, para derramar luego la llenura de Ruach HaKodesh, ese Miluim, era precisamente pues para que este cuerpo, que también es otra forma de la plenitud de él, porque está escrito, Hashem Tzvaot Melochol Haaretz Kevodó. La plenitud de toda la tierra es su kabod, y su kabod está reflejado en la obra de sus manos, que somos nosotros. Entonces, habíamos concluido que si una persona se rehúsa a ser edificada, es que de alguna forma está atentando contra el propósito o uno de los propósitos centrales del ofrecimiento de Mashiach, de su sacrificio. Entonces, aquí tiene otro propósito. Habíamos hablado de unos propósitos, llamémosle positivos, que voy a repasarlos rápidamente, para la obra, para que seamos igualados, primero que todo, o sea, todos seamos homogeneizados, para que estemos disponibles para la obra de la reconciliación, que es el servicio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, para la unidad de la emuná y para ese varón completo, perfecto, que es Mashiach. ¿Para qué? Entonces lleguemos a la medida, la estatura, la plenitud de él. Y ahora vienen estos propósitos que van a contrarrestar. O sea, son cosas que, como vamos a ver el verso 14 a continuación, Efesios 4:14 empieza diciendo, para que ya no seamos, oye bien, para que ya no seamos. ¿Ok? Está diciendo, ¿qué cosa? Nepi.
Nepi son personas totalmente inexpertas, son personas que no tienen mayor discernimiento, no saben distinguir tal vez una cosa de la otra. Y esta palabra se utiliza ampliamente. El apóstol Pablo siempre se está refiriendo con esta palabra a lo que era la antigua vida como gentiles. De hecho, cuando terminemos de leer esta sección, que yo creo que vamos a terminar hasta el 17, nos vamos a dar cuenta que ser nepi es tener la mentalidad de gentil. Y ahora vamos a ir hablando qué es a qué se refiere este uso como negativo, que ha dado tanta controversia todavía. Yo creo que a muchas personas no les ha terminado de quedar claro qué es esto de Goy. Y voy a tratar de hacer hoy un esfuerzo adicional porque veo que todavía el asunto no está claro. Y creo que no ha quedado claro porque no han faltado voces que todavía siguen enfatizando que ser gentil es algo negativo y malo. Claro, porque en pasajes como este, si tú lees ahí ya no seas gentil, pues mira, gentil es algo malo, ¿no? Pero tenemos que tener clarísima el sentido original de la palabra en hebreo y el sentido peyorativo que tiene. Yo no sé qué tan difícil es de entenderlo, pero hay quienes todavía persisten en decir bueno, que es gentil por definición es malo y eso no es así. Vamos a ver, por ejemplo, el uso de la palabra nepi, que aparece en Gálatas 4:3, es uno de los textos donde aparece, y Pablo lo utiliza allí, ya saben, el contexto de los Gálatas era esta comunidad que a pesar de que había recibido la noticia del Evangelio, estaba todavía como retrocediendo a las antiguas maneras. Y se habían dado dos retrocesos importantes. Estaban los gentiles, que se habían devuelto a ser gentiles en su connotación negativa, es decir, vivir como paganos, y estaban los gentiles que se habían ido a judaizar, que se habían dejado persuadir de la idea de que no era suficiente la obra de Mashiach, sino que había que hacer obras. Y esas obras no cualquier cosa, sino las obras del judaísmo rabínico o el judaísmo farisaico. Son dos retrocesos. Entonces, ¿qué dice Gálatas 4:3? Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahí lo traducen niños. Pues no es exactamente niños, ¿no? Estamos hablando de la palabra nepi, una persona que no distingue. Y estamos viendo efectivamente que en ese estado los Gálatas habían devuelto a un estado en que no podían distinguir qué era lo correcto. ¿Ok? Ahí lo tenemos, ¿no? En el 4:3 dice, justos que mis hodeimin nepi. Entonces, leyendo Gálatas, dentro de estos propósitos, el primero está en que ya no seas un nepi, ya no seas una persona inmadura, una persona que tiene poca conciencia de la realidad. Eso es un nepi. Una persona, como dice a continuación, Efesios 4:14, que es un nepi, aquí te lo dice, es una persona que es llevada por olas. Esto es muy importante y está muy vigente en nuestros días. Olas, como las olas del mar. Por ejemplo, lo encontramos este verbo utilizado en la Septuaginta en Isaías 57:20. Vamos a leerlo. Isaías 57:20 y ahí aparece este verbo griego empleado. ¿Y qué dice allí? Capítulo 57, versículo 20 dice, mas los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Está hablando de los Reshaim, gente que tiene una condena encima y que no se ha podido redimir, que no ha podido arreglar su situación. Entonces dice, claro, son como el mar que va llevándose olas de aquí para allá. Y les digo esto porque efectivamente una persona que se deja llevar por olas es una persona que todavía no ha entendido cuál es su identidad. Cuando tú sabes perfectamente quién eres, ya no te dejas llevar por vientos, por olas, porque eso pasa, ¿no? Siempre se ha dicho de toda la vida, viene una ola, viene de repente un avivamiento que le llaman. Yo nunca he estado de acuerdo con esto de avivamiento.
porque es que avivamiento, esa palabra me suena a ola, precisamente. Entonces, si tú revisas todo lo que han llamado avivamientos, ¿qué ha sido avivamiento? No ha sido sino una ola. Viene la ola que te dice tal cuestión, pues todo el mundo va por allí. Luego aparece otra ola que te dice otra cosa que funciona, que es atractiva, pues todo el mundo se va por ahí. Y lamentablemente, y me causa cierta incomodidad, hay algunos que piensan o dirán que todo este boom de las, entre comillas, raíces hebreas, que ya lo he corregido, que no me gusta esa expresión tampoco, raíces hebreas, es que no tiene ni sentido eso. Raíces bíblicas, hebreas no, bíblicas, porque es que no se trata de ser hebraico, se trata de ser bíblico. Bíblico está inclusive reflejado en el idioma, ¿no? Una cosa es el idioma hebreo y otra cosa es el lenguaje de la Biblia, que son cosas diferentes. Ni todos los hebreos eran bíblicos. O sea, esto quiero ser clarísimo porque yo no sé quién fue el que se encargó de viralizar esto de raíces hebreas. He hecho algún recuento histórico alguna vez, esto tiene aproximadamente 25 años. Antes yo nunca escuché hablar de esto de raíces hebreas. En un momento, llegado el año 2000, se empezó a hablar de mesianismo, pero si tú revisas la palabra inclusive, que a veces yo lo he utilizado, pues es una palabra también imperfecta, porque mesianismo hay en todas las religiones, ¿sabes? Lo que pasa es que uno se imagina que el mundo es como uno lo ve, y no es así. Si tú buscas en internet mesianismo, bueno, es una filosofía, entre comillas, universal, que cada religión tiene un Mesías. Los musulmanes esperan su Mesías, los hindúes esperan su Mesías. Entonces, ¿mesianismo qué es? Esperar un Mesías. Bueno, ¿qué tan identificable es eso con el Evangelio? ¿Sabes? Entonces, decir mesiánico a veces también fue la manera de denominar lo que pudiéramos decir un retorno a la raíz bíblica de la emuná. ¿Ok? O un retorno a la emuná bíblica, si se puede simplificar. Entonces no está bien, repito, decir raíces hebreas y no quiero con esto ahora que vayamos a estar señalando al uno y al otro, mira qué ignorante que sigue hablando de raíces hebreas. Hombre, seguramente no lo sabrá, pero yo quiero dejar clara mi posición desde aquí. Ustedes nunca me han oído hablar a mí de raíces hebreas. No, no, porque no es correcto. Raíces bíblicas es lo que más exactamente se refiere. Entonces, ¿qué ha pasado? Retomo la idea. Lamentablemente, esto de venir a traer el conocimiento de las escrituras, el contexto de la Biblia, se ha vuelto casi que una ola más, ¿sabes? Entonces ahora todo es hebraico y todo más que hebraico es judaico. Entonces aparece como siempre, pues, y yo hice parte de ello, pero yo quiero y espero que ustedes hayan visto precisamente mi evolución y mi crecimiento. ¿Por qué? Porque, hombre, no se trata de pertenecer a una ola. Me explico, a mí cuando el Señor me llama, de las cosas que yo tuve claro es que Dios tenía un solo pueblo y ya está, no porque vine dentro de una ola mesiánica o raíces hebreas o como le llamen. Es mi conversión y así fui llamado desde el primer momento. No hice parte de un movimiento. Pero hoy en día cuando ya tú ves que hay estrategias, hay diseños, hay planificaciones y hay cosas, eso es una ola. Las personas tienen que llegar por una motivación natural, espiritual natural, al conocimiento de la escritura y cuando eso es así no hay afán. Cuando eso es así no hay esa carrera o ese apresuramiento, simplemente vives conforme vas aprendiendo. Porque así vivían los primeros gentiles que se convertían al Dios de Israel. Cada Shabbat iban aprendiendo algo nuevo y así se tomaba el tiempo para ir aprendiendo lo demás, ¿no? Entonces está diciendo que la obra de Mashiach y la institución de estos apóstoles, profetas, evangelistas y maestros es para que ya no seas un nepi, una persona que se deja llevar por olas. Por olas. Ahí lo está diciendo claro.
Dice periferomeni, una persona que es llevada a los alrededores, transportada a la periferia. Y esto es muy importante. Cuando el núcleo ya no es el evangelio, ya eso es una ola. Cuando se trata como que hay que judaizar a Jesús, hacerlo más agradable al judaísmo, eso ya ha perdido el foco. Eso es una ola. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hoy en día, no sé, todo tiene que ser judaico como para que caiga bien. Y esto tengan mucho cuidado y lo voy a decir de nuevo, que antes lo he mencionado en otras ocasiones. Guárdense de cualquier desprecio hacia el texto griego del Evangelio. Cuando alguien te diga es que eso es griego o es que eso es griego, cuidado, porque buena parte del Evangelio se escribió en contexto griego, no se escribió dentro de Israel. Y aprovecho para decir precisamente que ya lo he refutado a través de mis redes, cada vez que he podido hacerlo. Vienen estas cosas como por ejemplo decir que las vestimentas del sumo sacerdote, la armadura de Dios, que menciona precisamente la carta a los Efesios, no es la de un soldado romano, sino la del sumo sacerdote, y viene un proceso de hiperhebraización de todo. Eso está mal, eso es parte de la ola, porque ahora todo tiene que ser necesaria y estrictamente judío, si no es judío como que ya no cala. Pues cuidado con eso porque eso es una ola. El centro tiene que ser siempre Mashiach, y Mashiach está retratado en el Evangelio, y el Evangelio es como es. Así sea que vaya en contra del judaísmo y así sea que resulte incómodo para los judíos, el Evangelio no puede cambiar. Es como es. No, Pablo lo decía a los Gálatas, ¿no? Si se tratara de agradar a los hombres, ya no sería Eved Mashiach, ya no sería siervo de Cristo, porque ya no estás haciendo la obra que Él te ha enviado, ¿no? Entonces, ojo, cuidado con ser nepi. No seas llevado por olas, no seas arrastrado a la periferia, a las cosas periféricas. Como que lo más importante ahora es decir palabras en hebreo, o que lo más importante ahora es, no sé, renegar de todo lo que fuiste como cristiano. Eso no es. Si te han metido esas historias, eso es una ola. Gente que ha aparecido de la nada y se ha montado en algo que parece novedoso, que parece atractivo, y es apenas lógico. Somos seres humanos y todo lo que sea nuevo, curioso o atractivo, pues va a atraer a la gente, va a captar nuestra atención. Pero ¿qué pasa? Que luego con el tiempo eso surte su efecto temporal y las cosas se decantan. ¿Y qué pasa? Pues que la gente queda desorientada porque ya luego no sabe qué hacer. Ya luego se sentirán mal siendo cristianos, ya no se hallan siendo ahora nada, y pues cada quien sigue andando en su propio camino. Ese es el problema de las olas, que te arrastran hacia lugares donde ya luego no sabes dónde estás. ¿Vale? Eso es muy importante. Nosotros tenemos que saber que nuestro centro, nuestro lugar seguro es Mashiach, es Yehoshua, y está en el Evangelio. Entonces, ¿qué dice? Que ya no